Hola equipo, arriba los corazones. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del texto argumentativo. Bien, como acabamos de decir, vamos a hablar del texto argumentativo. En relación con el texto argumentativo nos ocuparemos de su definición, es decir, su caracterización, que es un texto argumentativo, de los elementos que lo caracterizan, que son elementos distintivos de este tipo de textos y que permiten distinguirlo de otro tipo de textos, y de la estructura característica de los textos argumentativos. Todo ello tanto desde la perspectiva del análisis como desde la perspectiva de la redacción. Pasemos en primer lugar a definir el texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? El texto argumentativo es un texto oral o escrito en el que se defiende o rebate argumentadamente una opinión sobre un tema. Fijaos que la diferencia fundamental en relación con el texto expositivo, que es el otro tipo de textos que hemos trabajado este año, es que en el texto argumentativo no se limita el, redactor, el emisor, no se limita a dar información sobre un asunto, sino que además opina sobre ello y trata de razonar en relación con esta opinión. La diferencia fundamental del texto argumentativo con respecto al texto expositivo es precisamente eso, el hecho de que aquí se desarrolla, por así decirlo, una opinión subjetiva en relación con el tema que se está tratando. ¿Cuáles son los elementos del texto argumentativo? Es decir, cuáles son los componentes que caracterizan el texto argumentativo y permiten diferenciarlo de otro tipo de textos. Y además, al hablar de los elementos del texto argumentativo, nos preguntamos también acerca del tipo de información que nosotros podemos obtener en la lectura o audición, en la recepción de un texto argumentativo. Es decir, ¿qué debemos preguntarnos cuando tratamos de entender el contenido de un texto argumentativo para recabar la información esencial que ese tipo de texto nos puede proporcionar? O a la inversa, ¿qué tipo de información es la que nosotros queremos hacerle llegar a un lector o a un oyente cuando estamos elaborando un texto argumentativo? Bien, los elementos característicos, los contenidos fundamentales que debemos buscar en un texto argumentativo son el tema, la tesis, los argumentos. El tema ya sabéis lo que es, el tema es el asunto. Sucede que aquí, en relación con el asunto, no solamente se da información, sino que lo fundamental y distintivo en el texto argumentativo es que sobre el asunto se opina. Así que aquí definimos el tema dentro de los textos argumentativos, en el contexto de los textos argumentativos, definimos el tema como el asunto sobre el que se opina. Ya sabéis que este asunto sobre el que se opina, en este caso el asunto en general, se expresa mediante sintagma o grupo nominal, es decir, mediante nombres y sus correspondientes acompañantes, evitando afirmaciones o negaciones, es decir, evitando construir oraciones con núcleo verbal. ¿Por qué? Pues porque aquí se trata meramente de nombrar aquello de lo que estamos hablando. Si nosotros hacemos una afirmación o negación, estamos además añadiendo información sobre aquello de lo que estamos hablando. Y cuando se nos pregunta sobre el tema, no se nos pide la información, sino que se nos pide simplemente que digamos de qué se está hablando. Un sinónimo de tesis podría ser el de opinión, aunque hay que hacer un pequeño matiz. La tesis es la afirmación o negación personal que se hace sobre el tema y que se defiende o rebate argumentadamente. Ya sabéis, supongo,
que rebatir un argumento es justamente lo contrario de defenderlo. Es decir, rebatirlo es tratar de demostrar, digamos, su falsedad, su falta de veracidad o su falta de validez a la hora de defender una opinión determinada. Insistimos en el hecho de que se trata de una afirmación o negación que se hace sobre el tema, es decir, que aquí cuando enunciemos la opinión construiremos una oración sintáctica con su núcleo verbal y su predicado. Atención al término argumentos. Ya sabéis que la palabra argumento es una palabra polisémica. En el contexto de los textos narrativos, sea una película, sea una novela, sea un cuento, cuando nosotros nos preguntamos por el argumento, nos estamos preguntando por la historia. Dime el argumento de la película. Eso quiere decir, dime cuál es la historia de la película, resumidamente. Cuéntame resumidamente la película. En el contexto de los textos argumentativos, el término argumento, argumentos, tiene un significado radicalmente distinto. Aquí argumento significa razón. Argumentos, los argumentos son las razones. Las razones son también afirmaciones o negaciones, es decir, oraciones sintácticas, con su núcleo verbal y su correspondiente predicado. Son afirmaciones o negaciones que se hacen a favor o en contra de la tesis, es decir, de la opinión, respondiendo a la pregunta ¿por qué? Los argumentos contrarios a otro argumento reciben el nombre de contraargumentos. Por lo demás, son exactamente iguales a los argumentos desde el punto de vista de su estructura gramatical. A estas alturas ya todos sabemos que cuando hablamos de la estructura de un texto, sea argumentativo, de cualquier otro tipo de texto, nos estamos refiriendo a las partes en las que se puede dividir ese texto desde el punto de vista del contenido, es decir, de qué forma, en qué partes se organiza y desarrolla su contenido. Así que la estructura del texto argumentativo se refiere a aquellas partes en que puede dividirse un texto argumentativo atendiendo al desarrollo del contenido. Vamos a señalar en primer lugar las partes que generalmente suelen aparecer, lo que podríamos decir la plantilla base de un texto argumentativo, pero teniendo en cuenta siempre, no solamente con los textos argumentativos, sino con cualquier otro tipo de texto, que sobre esta estructura general se pueden introducir variaciones. Algunas de ellas las comentaremos más adelante. De hecho, se puede, por ejemplo, suprimir algunas de las partes que vamos a señalar aquí. Pero comencemos por lo que generalmente nos vamos a encontrar en un texto argumentativo. Esas partes son la introducción, la argumentación y la conclusión. Vamos a analizar y comentar cada una de ellas de manera más detenida. En la introducción debe de señalarse el tema o el asunto del que se va a hablar y se puede realizar una breve exposición, es decir, la introducción de un texto argumentativo. De alguna manera podríamos decir que se trata de un texto expositivo abreviado, ¿no? Abreviado en el sentido de que no es el objetivo fundamental de la exposición. Un texto argumentativo no pretende fundamentalmente informar sobre el tema, sino que si se llama argumentativo es precisamente porque de lo que se trata es de demostrar argumentadamente una tesis. En la introducción puede aparecer también la tesis. Veis que lo hemos puesto con un interrogante porque más adelante vamos a comentar que sobre este asunto de que aparezca o no la tesis en la introducción del texto hay que matizar. Pero en principio, un texto, vamos a decirlo así, con una estructura típica, un texto argumentativo con su estructura típica, incluiría en esta primera parte la tesis, que ya sabéis que es la opinión que se defiende. Esta introducción se podría corresponder con el primer párrafo
de vuestro texto. No olvidéis que cuando hablamos de la estructura tenemos muy presente que un elemento fundamental, una propiedad fundamental de los textos es la adecuación. Y en el caso de la estructura, la adecuación se corresponde con una organización en párrafos, es decir, que se hagan visibles las distintas partes que se pueden distinguir en un texto. Bueno, esto en cuanto a la introducción. Información sobre el tema, un breve desarrollo expositivo y la presentación de la tesis que se va a defender. Seguiría un párrafo o varios párrafos, porque es la parte más característica del texto y por lo tanto va a ser la parte más extensa, donde apareciera la argumentación propiamente dicha, es decir, los argumentos. Ya sabéis que estos argumentos pueden ser a favor, en contra y contraargumentos. Contraargumentos en relación con argumentos a favor o en relación con argumentos en contra. Bien, cuanto más completa sea la argumentación, más valor en este sentido tiene el texto argumentativo, porque no olvidéis que la finalidad fundamental es la de argumentar, es decir, demostrar razonadamente. Y finalmente, la conclusión. ¿Qué incluimos en la conclusión? Pues la conclusión es, digamos, una parte muy libre en su tratamiento. Algunas sugerencias que yo os doy, no obligatorias, pero algunas sugerencias que yo os doy para rematar un texto, pues puede ser, por ejemplo, volver a mencionar la tesis, enunciándola de una manera distinta, ¿verdad? Pero insistiendo en ella. Se puede señalar, subrayar, también redactados de una manera distinta, algunos argumentos que consideremos decisivos, los fundamentales, los que nos parecen más importantes o que tienen más fuerza en nuestra argumentación. Y también, por ejemplo, se pueden señalar consecuencias que tendría la adopción de la tesis, medidas que se podrían tomar para llevarlas a cabo si se trata de alguna propuesta práctica, etcétera, etcétera. Ya veis que la conclusión es bastante abierta. Su finalidad fundamental es dejar el texto cerrado, cerrar la argumentación, dar el texto, podríamos decir de alguna manera, dar el texto y el desarrollo argumentativo por concluido. Bien, sobre este modelo básico de estructura del texto argumentativo vamos a introducir dos variantes. En muchos textos argumentativos veis que se puede suprimir la parte de la conclusión, con lo cual el texto quedaría con una introducción en la que se presenta fundamentalmente la tesis. No quiere decir que no se vaya a dar información sobre el tema, pero para lo que nos interesa aquí vamos a subrayar el hecho de que al principio aparece ya enunciada la tesis. Recordamos que la tesis es la opinión que se defiende. Y a partir de la tesis se desarrolla la argumentación, los argumentos a favor, en contra y contraargumentos. ¿De acuerdo? Así que existe un tipo de estructura en la que se presenta inicialmente la tesis y el resto del texto es un desarrollo argumental, argumentativo, en el que trata de demostrarse la validez, la veracidad de esa tesis. Como decíamos, la conclusión puede o no aparecer, es decir, el texto se puede cerrar de manera conclusiva o no. En la conclusión, entonces, en la conclusión, entonces, aparecerían pues, los elementos que ya hemos señalado en el momento anterior y que aquí no ponemos ahora para no recargar demasiado de información este esquema. ¿Por qué nos queremos quedar con esta idea fundamental, ¿no? De que la tesis aparece al principio y a partir de la tesis se produce un desarrollo argumentativo? Bien, esta estructura, como habéis visto antes, aunque de una manera un poco rápida, se denomina estructura deductiva. Así que, por lo tanto, hay un tipo de estructura argumentativa que se denomina deductiva y se caracteriza porque la tesis se enuncia al principio, se dice al principio,
y a continuación se argumenta. Bien, hay otro tipo de estructura en el cual la introducción carece de tesis. Es decir, la tesis no se pone al principio, no se dice desde el principio cuál es la opinión que se defiende. Se puede o no hacer una introducción. En esa introducción nos limitaremos a informar sobre el tema y hacer una breve exposición informativa sobre el mismo, pero no señalaremos la tesis. ¿Por qué? Porque queremos dar la impresión de que partimos de una argumentación, de un razonamiento a favor, en contra, contra argumentos, y a partir de esos argumentos se llega a una conclusión. La conclusión es justamente la tesis, la opinión que se defiende. Así que existe otra posibilidad estructural en la cual no se indica desde el principio cuál es la tesis, sino que la tesis aparece como conclusión de un desarrollo argumentativo. Esta estructura recibe el nombre de estructura inductiva e insistiendo, definimos cómo primero se argumenta, una estructura en la que primero se argumenta y a partir de la argumentación se llega a la tesis como conclusión. Bien, pues esto es todo sobre la estructura de los textos argumentativos.